mantener nuestra salud. Llega El Médico en la Radio. 15:22 minutos. Bueno, el médico en la radio es Jorge Pujol, médico clínico y deportólogo, que como todos los lunes tenemos el placer de contar con su columna. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda, Natalia? Bien. Bien, todos bien aquí. Bueno, tema de hoy, Jorge, tratamiento para la artrosis. Bueno, ya por empezar es auspicioso. Hay un tratamiento para la artrosis. Sí, en realidad lo que intento ahora es poder ayudar a que esta patología, que es bastante complicada porque es una patología genética, que tiene su impronta porque invalida mucho. Bueno, los pacientes que sufren la artrosis son sometidos a veces a la venta de ilusiones, porque en realidad imagínate que cuando vos te duele una rodilla o te duele una cadera y no podés caminar, o el dolor te molesta tanto, bueno, cualquier cosa te viene bien con tal que te prometan que eso va a bajar el dolor. Entonces, en general, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, ubicarnos en que el paciente con artrosis es un paciente que tiene una predisposición genética donde sus huesos empiezan a activar un mecanismo por el cual empiezan a deformarse e invaden las articulaciones. O sea que es una enfermedad del hueso sobre las articulaciones, no una enfermedad de las articulaciones en sí mismas. Eso lo diferencia de la artritis, que es la enfermedad donde las articulaciones se enferman y se inflaman por otros motivos inmunológicos o químicos o metabólicos. Pero en este caso es una enfermedad ósea, que el huesito es como que rompe las fronteras y empieza a crecer en el espacio donde está la articulación, que es el espacio cartilaginoso. ¿Viste cuando vos agarrás un hueso de pollo? Claro. Que tenés un pedazo de cartílago, está el borde, bueno, es como que se reborde el huesito, invade ese cartílago y le pierde el cartílago su finalidad, que es la de mover la articulación. Esto se ha estudiado muchísimo. Inclusive está identificado el locus genético, el HLA, o sea, toda la identificación genética que produce esto, al punto tal que se propuso en una época hacer medicina predictiva. Es decir, si vos nacías con este gen, tenías la predisposición, entonces podíamos hacer predicciones como para poder evitar esto. Eso llevó a un conflicto legal enorme en Inglaterra, porque que es uno de los países con mayor índice de artrosis. Porque resulta que, claro, vos tenías que contratar a una persona, le hacías el análisis de HLA, identificabas que iba a tener artrosis, y bueno, probablemente eso era un motivo para discriminar a la gente y no darle trabajo o condenarlo. Sí. Bueno, en esto se han usado muchas herramientas para poder mitigar esta enfermedad. Entonces, existían medicamentos que desinflamaban la articulación. Entonces empezó la famosa glicerina, los insaponificables de soja, la glucosamina, que son remedios que empezaron a mostrar que podían tener un resultado favorable. De hecho, en medicina nosotros nos basamos con un concepto que es la medicina basada en la evidencia, es decir que para que un remedio tenga utilidad, se deben hacer estudios multicéntricos, a doble ciego, donde vos comparás poblaciones normales con poblaciones enfermas, con poblaciones enfermas donde le das un medicamento placebo y un medicamento real, y entonces, según las respuestas, va identificando. Esto hizo por tirar por la borda una gran cantidad de productos que se vendían y que decían que esto iba a mejorar, y resulta que al final no mejoraba nada. Eso pasó con la glucosamina, por ejemplo, que, bueno, aliviaba un poco, entonces subjetivamente el paciente sentía que estaba tomando algo para su articulación, pero después no ocurrió eso. Sí, pasó con la diacerina, y con los saponificables de soja, que sí mostraron un beneficio en detener este proceso degenerativo, porque se descubrió que el tejido adiposo, las células del tejido adiposo, producen una sustancia que se llama factor FNT, que activa la enfermedad. O sea que si vos tenés la predisposición,
y tenés mucho tejido adiposo, ese tejido adiposo, no por el peso del tejido adiposo, sino por la misma grasa, libera esa sustancia que te produce esta enfermedad. Por eso que los pacientes que tienen artrosis, lo primero que tienen que hacer es empezar a bajar el volumen de su grasa, porque con volúmenes altos va a ser peor la evolución de la enfermedad. ¿Y puede ser al revés también, doctor, que la persona sea obesa, tenga tejido adiposo y contraiga artrosis? No. No, la osteoartrosis es una enfermedad dada exclusivamente por un código genético. Y tu obesidad te la va a complicar porque esa grasa va a activar esta enfermedad. O por ahí la tenés dormida y por culpa del tejido adiposo activás. Claro. También hay una artrosis que en realidad es degeneración del hueso, que se da en la cadera sobre todo, que es cuando viste que la cadera tiene una forma que parece una R minúscula, digamos. Entonces resulta que tiene una cabeza, que se llama cabeza de la cadera, que está unida al hueso fémur por un cuello, que es un pedacito de hueso, que es como una especie de puente. Por ese puente pasa una arteria nutricional que es una sola. Entonces muchas veces esa arteria se puede tapar por una arteriosclerosis, por una enfermedad vascular. Se da mucho en los muchachos que hacen anabolismo innecesario, y entonces los anabólicos pueden producir trombosis de esa arteria femoral, esa arteria del hueso nutricio, y se infarta la cabeza de la cadera. O sea, la cabeza de la cadera deja de tener irrigación, entonces obviamente al infartarse se deforma y produce un cuadro similar a la artrosis, que se llama necrosis ósea vascular, NOA. Esa causa también es una causa que a veces se confunde mucho con artrosis, pero los artrósicos generalmente tienen patrones, columnas y cadera, manos y cadera. Uno hace el diagnóstico haciendo la radiografía de las manitos, y la mano, en los rebordes de los huesitos, vemos que aparece una especie de geodas o báculas o elementos como burbujitas que indican que ese paciente tiene ya una artrosis que está incipiente. Inclusive hay manitos, a veces uno ve las abuelas o las mujeres mayores, que sobre todo más mujeres que varones, que vemos esas manitos con deformaciones hipertróficas en las articulaciones, que es propio de esta enfermedad que es artrosis cuando afecta la mano. Claro. En buen romance es una enfermedad que se está trabajando mucho, es una de las pocas enfermedades donde la medicina transgénica ya tiene un interés local. ¿Qué significa eso? Que vos sabés que estamos a punto de empezar a evidenciar la posibilidad de modificar códigos genéticos para curar enfermedades. Y entre ellas está la diabetes y la artrosis como punta de lanza de la ciencia. También había un remedio que servía para bajar los triglicéridos, que eran los fibratos, que se empezó a usar en España porque vieron que al bajar los fibratos, que tenían relación con esta sustancia de los glóbulos de los adipocitos, podía bajar la artrosis, pero eso quedó medio en ascuas, no ha tenido evidencia. Y finalmente lo que tenemos es el famoso tema del colágeno, que es muy discutido, y donde obviamente todavía no existe una evidencia clara y concisa de que el colágeno pueda servir para el proceso artrósico. Por más que aparezcan muchos estudios a favor, también hay muchos estudios en contra, y la Asociación Mundial de Reumatología no están definiendo el tema. Finalmente está una sustancia que se llama ácido hialurónico, que se inyecta en la articulación, no se da por boca, ni se inyecta en el glúteo, sino se inyecta dentro de la articulación, porque las cápsulas articulares producen ese ácido hialurónico, que es una especie de líquido que amortigua las articulaciones. Entonces yo puedo meterte ácido hialurónico dentro de la articulación de la rodilla, por ejemplo, y te mejoro esa amortiguación que durante unos meses vos estás beneficiado por ese tema. Acá sí es importante saber que los pacientes con dolor, lo que te dicen es: doctor, me calma el dolor, basta de dolor, no quiero saber más nada con el dolor. O sea, te piden, por favor, eso. Entonces, se confunde en este tratamiento una gama enorme de medicamentos que se usan para calmar el dolor. Y ahí entramos con el uso de los antiinflamatorios y los famosos corticoides. Los corticoides son hormonas que desinflaman. Entonces, esa articulación que es invadida por el hueso
hace una respuesta inflamatoria y yo con el corticoide bloqueo esa respuesta inflamatoria, que no significa que esté bloqueando la enfermedad. Claro, no. Pero los corticoides tienen sus consecuencias con toda la enfermedad que produce el uso de corticoides crónicos. O sea que tener mucho cuidado con esos medicamentos. Claro. También tenés los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac, que son antiinflamatorios que nosotros llamamos AINES, y que son los antiinflamatorios no esteroideos, porque no son corticoides. Esteroides son los corticoides, no esteroideos son este grupo, que se llaman AINES, y estos grupos tienen un problemita que cuando usas en forma crónica puedes afectar unas enzimas que te protegen el riñón. Ajá. Entonces, si vos lo usas en forma severa, puedes afectar la salud de tu riñón. Entonces hay que tener cuidado con cronificar el uso de antiinflamatorios AINES por el tema renal y de cronificar el uso de los corticoides por el tema hormonal. Jorge, yo sé que en medicina también es como en todo, ¿no? Cada maestrito con su librito, pero el otro día me enteré de una profesional, una médica, que regañaba a una paciente porque había tomado por su cuenta mucho ketorolac. Dice, no, ni loco. ¿Qué diferencia hay entonces entre el ketorolac y por qué puede ser más pernicioso que el ibuprofeno, por ejemplo? Bueno, son antiinflamatorios que tienen sus picos. Lo que ocurre es que ketorolac tiene un problemita que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Vos tenés acción sobre la articulación y también tenés acción sobre el estómago. Sí. Entonces algunos pacientes, cuando toman mucho ketorolac, pueden producir una úlcera gástrica imperceptible, y los pacientes de golpe debutan con una hemorragia digestiva. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, el uso de ketorolac es de alto riesgo gástrico. Claro. Inclusive vienen unos antiinflamatorios que se llaman COX-2, es decir, que no actúan sobre el COX-1 del estómago, que son los heterocoxib, que también son útiles porque no tienen el problema que tiene el ketorolac, o que tiene el diclofenac, o que tiene el ibuprofeno. Estos grupos son antiinflamatorios. Hay un medicamento que no es antiinflamatorio, pero sí es analgésico, o sea, te bloquea el dolor, que es el paracetamol. Claro. Y el paracetamol es interesante porque te puede calmar el dolor y no tenés el riesgo renal o gástrico de los antiinflamatorios. Y al paracetamol también se le puede asociar un remedio que se llama tramadol. El tramadol viene de los famosos opioides. Los opioides son medicamentos que se usaban en la antigüedad para calmar el dolor. De hecho, la historia argentina está llena de héroes que consumían opio porque tenían esos dolores brutales en esa época, imagínate. Y el opio, aparte del dolor, te producía el proceso adictivo. Bueno, la cuestión es que se pudo purificar las drogas y llegar a la situación donde vos, con los tramadoles, no tenés los riesgos adictivos del opio, y podés, junto con el paracetamol, potenciar y hacerle pasar al paciente una mejor calidad de vida, porque a pesar de la artrosis y de la invalidez, sufren menos dolor. Está bien. ¿Se entiende? Está bien, se entiende. Porque el dolor crónico es un problemón. De hecho, hay especialistas de dolor. A veces hay que anestesiar el dolor de estos pacientes. Y hay que jugar en el tratamiento de la artrosis, en el tratamiento kinésico, porque muchos pacientes con artrosis, ¿qué hacen? Se empiezan a quedar quietos. Claro. Es lo peor que pueden hacer. Es decir, la articulación dolorosa y inflamada, hay que seguir movilizándola. Y no hay que permitir que los músculos que la rodean se atrofien. Entonces hay que trabajar todo este proceso para poder evitar la deformación, la invalidez y, en definitiva, un deterioro que termina siendo general a veces. Y esto es válido para la artritis también, ¿no? La artritis igual. La artritis, gracias a Dios, estamos en una época distinta. En la artritis no es tan válido porque en la artritis aguda tenés que detener el movimiento. ¿De acuerdo? Claro. Y aparte, en la artritis aguda tenemos medicamentos biológicos que vos lo usás y deja de existir la enfermedad. Es decir, que vos en la artritis reumatoidea, hoy en el año 2025, hay inyecciones que te pones mensualmente y te frena la enfermedad. Que son los famosos inmunosupresores, son caros, pero la ley lo cubre al 100% en las obras sociales. Los pacientes con artritis reumatoidea, que yo cuando empecé el trabajo profesional, era un temazo, porque vos veías pacientes deterioradas, deformadas por culpa de la artritis reumatoidea. Claro. Hoy es difícil encontrarnos con eso,
porque estas enfermedades, ni bien las diagnosticás, las podés tratar con eficiencia con estos biológicos. Está bien, genial. Bueno. Así que, en fin, estamos con todo eso. Pero, en fin, el gran mensaje es cuidado, calmemos dolor, no usemos corticoides sin necesidad, no usemos antiinflamatorios sin necesidad, tratemos de ser inteligentes con un médico, ir al médico, no usar automedicación, ir al médico y charlar a ver si podemos usar alternativas que no nos compliquen. A veces dosificar también se puede hacer. Un día le das un poco de diclofenac un día, a otro día le haces paracetamol con otra cosa. También están las alternaciones de las derivados de la marihuana, que el cannabis también puede producir elementos de alivio del dolor. Entonces, tenemos un sinnúmero de productos que uno puede empezar a jugar en el arte de la medicina para poder mantener al paciente con esta patología. Genial. Y estamos en víspera de la modificación genética. Nosotros, dentro de 4 o 5 años, seguro vamos a tener formas de poder tratar estas patologías en forma curativa, que eso es lo bueno. Muy bien. Doctor, gracias por la columna. Ok, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Jorge Pujol, médico clínico, y vaya que sabe de estos temas. Por eso lo hemos convocado los lunes para que haga El Médico en la Radio. Hoy, la artrosis, el tratamiento de la artrosis. 15:39, algo antes de la música. Sí, tengo mensajitos. Sí, buenas tardes, Radio Post. Sí. Soy Gustavo Luis Jamás.